Hemos establecido un contacto telefónico con el doctor Ernesto Blume, constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional, que oficia también actualmente como defensor de la presidenta Dina Boluarte en el tema ante el Tribunal Constitucional que tiene que ver con la acusación respecto a la posesión indebida de joyas. Doctor Blume, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, muy agradecido por la invitación. Muy buenos días, doctor. Sí, quería consultarle. Hemos leído en El Comercio de hoy un artículo escrito por el jurista Natalia Amprimo, insospechable de ser caviar o de tener simpatías por ninguna posición de ese tipo, en donde es muy severo sobre el tema de la presidenta y su cirugía. Es cierto que critica a todo el mundo, ¿no? Pero también a una defensa que él dice que linda ya con el paroxismo. Y sostiene que probablemente no hay acá una infracción constitucional, pero sí graves deficiencias en el comportamiento como autoridad pública. Y termina diciendo una frase particularmente dura: ni qué decir respecto del tema de los relojes y alhajas, en el que después de tantas mentiras a cualquiera se le caería la cara de vergüenza. Y no hay retoque facial para que ayude a recuperar la credibilidad. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, señor Blume? Bueno, mi opinión respecto al comentario al cual usted alude es que respeto la posición de mi destacado colega, el constitucionalista Natalia Amprimo. Lo que rescato de esa opinión es que él considera que no existe infracción constitucional. Y creo que en eso está en lo cierto, porque no existe obligación constitucional de que la presidenta dé cuenta de las intervenciones médicas que se practica, y hace una referencia muy interesante a que en la legislación norteamericana sí existe, a raíz de una enmienda, la obligación que los presidentes den cuenta incluso de las intervenciones médicas. Y por lo tanto, exigirle a la presidente que dé cuenta de una intervención no de cirugía plástica, sino de rinoplastía, que implicó una anestesia local y no, digamos, total, es una exageración. Más aún si hay prueba evidente que despachó 91 disposiciones entre leyes, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas, y asistió virtualmente a 2 consejos de ministros. Doctor Blume, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cree usted que se podría mejorar la situación si se regula, en efecto, que la presidenta por lo menos informe a su equipo más cercano? El día de ayer, en el Congreso de la República, la señora Susy Sato, que ha trabajado en el área de comunicaciones de Palacio de Gobierno en ese momento, dijo que a ella y, bueno, entendemos que también a todo el personal de Palacio se informó que la presidenta estaba resfriada, que tenía un problema bronquial. La presidenta, ya sabemos, por el señor Otárola, se operó las fosas nasales, se hizo la rinoplastía, por lo tanto, le mintió entonces al equipo de trabajo. Bueno, mire, yo creo, estimada Mávila, que muchas cosas se pueden mejorar. No nos olvidemos que estamos construyendo un Estado constitucional en el Perú, y hay muchas cosas que en el camino se pueden ir ajustando. Yo no veo inconveniente en que a futuro, si se quiere tener un mayor celo respecto a los actos presidenciales, pueda establecerse una obligación puntual de orden legal. El punto pero es en este que momento no la hay. Correcto, ¿no? Y por lo tanto, no la hay. Pero Así evidentemente sí afecta la imagen de la presidenta el hecho de que haya tantas versiones circulando simultáneamente. Es decir, una funcionaria que dice: a mí me dijeron que estaba resfriada, otra que dice: yo no la vi pero se conectó, el señor Otárola, que en efecto habla de rinoplastía. Es decir, ya no es suficiente la palabra de la presidenta. Parece que necesitamos, en cualquier caso, incorporar un reglamento que obligue por lo menos a transparentar lo que pasa con la vida de la presidenta. Lo mismo en el caso de Mykonos. Sí, bueno, esa podría ser una
buena iniciativa de establecer alguna disposición que señale claramente que en ciertos casos debe dar cuenta. Obviamente, como usted comprenderá, esto no puede tener un sentido más amplio, porque convertiría pues el ejercicio de la presidencia en un permanente estar dando cuenta de cada acto de la vida de un presidente. Bajo esa lógica es correcto, pero usted entenderá, y lo han comentado periodistas internacionales también, que, si se corre el mínimo riesgo, por lo menos tendría que haber información. Ya no hablamos obligación, información y transparencia con el entorno más cercano de la presidenta. Entonces, a eso nos referimos. Su jefa de comunicaciones recibió una información que aparentemente no era la verdadera. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, yo creo que lo interpretamos como una situación que se puede dar en un momento determinado, y que seguramente fruto de las circunstancias, porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace prácticamente un año, ha habido alguna explicación genérica en algún primer momento y luego fue puntual, porque obviamente lo que yo sé es que la presidente tenía un problema respiratorio, y probablemente haya comentado y alguien ha interpretado que estaba resfriada, y luego llega a la clínica y me imagino que después de que la auscultan determinan que requiere una rinoplastía y la cosa va tomando otro cariz. Pero no podemos ser tan minuciosos en el análisis de estos hechos de hace un año y ser tan rigurosos. Yo creo que hay que comprender que es un ser humano como todos, que no siempre uno cuando se siente mal inicialmente, uno puede decir siento un dolor de cabeza, y de pronto viene el médico y ya le dice usted está con fiebre y usted tiene tal cosa, y comenta en otro momento tal situación y luego otra. Claro, doctor Blume, pero estamos llevando esta conversación a un área en la que yo también podría decirle cualquier empleado, cualquier trabajador de una empresa debe presentar un certificado médico, y además ese certificado médico debe decir exactamente de qué adolece ese trabajador y por qué se ausentaría, así sea un día, unas horas de su trabajo, un permiso para salir a una consulta médica. Esto ocurre todos los días, más cuando se trata de la presidenta de la República. Claro, pero la presidenta va a presentar toda la información correspondiente cuando sea convocada. Lo que ocurre aquí es que ha habido, y hay que decirlo abiertamente, una precipitación de la fiscal de la Nación, que curiosamente la noticia sale entre el 4 y el 5, y el mismo 5 está presentando una acusación constitucional con total ligereza, imputando un hecho aparentemente delictuoso cuando no existe obligación ni constitucional ni legal que obligue a dar cuenta de una intervención de esta naturaleza. Entonces, lo que yo observo es que nos estamos ahogando en un vaso con agua y haciendo una tormenta donde no la hay. Y desde mi punto de vista, pisando el palito de ciertos sectores que quieren desestabilizar al gobierno porque están desesperados, ya se viene la convocatoria de elecciones y antes quieren derrocar al gobierno, sembrar el caos, crear el enfrentamiento entre peruanos, porque a río revuelto ganancia de pescadores, y hay gente muy afectada con la caída del señor Pedro Castillo. Yo me pregunto, ¿qué queremos? ¿Queremos en el país otro Pedro Castillo? A mí me parece que hay que ser sumamente cuidadoso en eso, sobre todo en un contexto en donde el Perú viene presentando cifras sumamente positivas en lo que es la macro y la microeconomía, y estamos en una posición estratégica y hemos concitado la atención a través de APEC, de la inauguración del puerto de Chancay y de otros proyectos. Correcto, pero eso no significa que no haya control de la autoridad, ni que la autoridad tenga que ser transparente con la información con la población. Es decir, nada justifica eso. Sí, Mávila, yo estoy de acuerdo en el tema de la transparencia, pero justamente hay que ir puliendo en el camino cualquier situación que se ha podido presentar. Pero digamos, ya no completamos pues a la presidenta en una suerte de chivo expiatorio o de piñata a la cual golpeamos toda una semana, después le preguntamos a la población qué opina, la población
tiene una opinión negativa coyuntural y decimos que tiene una desaprobación, de tal porcentaje. Cuando, si usted analiza internacionalmente lo que ha ocurrido a Trump, de 10 encuestadoras, 8 lo daban por perdedor y 2 por ganador por la justa. Y sin embargo barrió. Entonces a la encuesta no hay que creerle. No hay es cierto, pero Trump nunca llegó a los niveles de desaprobación de la señora Boluarte. No comparemos proporciones que son diferentes, pero puesto que yo me refiero a la credibilidad. Sí. Mi querido señor Carvalho, me refiero a la credibilidad de las encuestas. En las encuestas. Correcto, pero a la credibilidad. A ver, habría un complot entonces de todas las encuestadoras porque los números son prácticamente los mismos. Bueno, pero si usted a un personaje después lo golpea mañana, tarde y noche, no le ve un solo acierto y todos son errores y lo coge como una piñata, ¿cómo quiere que reaccione la población? Pero este es un juego maquiavélico, es decir, golpeo, desacredito, descalifico y luego tomo una encuesta y digo que esa es la opinión y que está con bajo índice de aprobación. Pero veamos el tema a nivel de esencias y de grandes problemas nacionales. De acuerdo. Señor Blume, el tiempo corre. Quería preguntarle algo, puesto que usted ha mencionado a Pedro Castillo. En efecto, pocas personas podrían desear que reaparezca un fenómeno político como él, vinculado a la corrupción y al autoritarismo golpista. De manera que sobre ese tema creo que hay un amplio consenso. Sin embargo, en los últimos días se le ha atribuido a usted haber dicho que el consejo que le dio a la presidenta, lo hubiera dado, era ser más fuerte aún. La manera como se actuó frente a las movilizaciones sociales de diciembre del 22 y enero del 23 causaron 49 muertos entre nuestros compatriotas. Bueno, ahora, ¿qué cosa significa que usted haya dicho que se ha debido usar aún más fuerza? ¿Qué es lo que ha querido decir? Yo le agradezco muchísimo porque me permite aclarar, ya que lo que yo dije ha sido objeto de una manipulación a través de los medios, cortándose mis declaraciones y sacándolas de contexto. Recuerde usted que cuando empezaron las primeras manifestaciones, la Presidente dispuso que la policía no usara armas, no usara elementos contundentes y simplemente se defendiera con los escudos. En ese momento yo salí a los medios y dije, señora, ejerza usted la autoridad. Usted es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y que la policía esté apertrechada con todos los elementos para, enfrentar a los manifestantes, para controlar ese desborde social, para controlar dentro del marco de la Constitución, no cometiendo abusos ni excesos. Entonces, yo he recordado lo que dije, le exigí mayor firmeza en los actos de rechazo a esto. Pero, sin embargo, hay una serie de elementos que han salido a criticarme y a golpearme por diversos lados, y yo ya estoy acostumbrado. Acuérdese usted que cuando fui ponente del caso Keiko, a mí me sacaron en redes y dijeron un montón de mentiras. O sea, eso a mí en lo particular me tiene sin cuidado. Pero lo cierto es que si se hubiese actuado con firmeza desde el principio, si hubiesen evitado que estos subversivos y malos peruanos siguieran soliviantando al país, tomando carreteras, y ese acto hubiese aumentado. Ahora, quienes provocan las consecuencias son los causantes de esta situación. ¿Quiénes son los causantes? ¿Quiénes rompieron el orden, se enfrentaron a la autoridad, actuaron con un temperamento subversivo, trataron de paralizar el país, tomaron carreteras, tomaron aeropuertos y obligaron a las fuerzas del orden a reaccionar? Si hubo excesos, que se investigue. No está probado que todas las consecuencias funestas sean parte de la represión. Hay muchos casos en donde ha habido inclusive situaciones de afectación a la integridad de los propios policías. Entonces, y mientras no se pruebe nada, no se puede acusar. Pero acá, con ligereza, ya se le imputa a la Presidente que es la causante de cualquier exceso que pueda haberse producido. Y eso no me parece ni justo ni ajustado a la Constitución. ¿Reconoce usted que hay el riesgo real de que se hayan cometido excesos y que gente totalmente inocente y ajena a lo que ha descrito usted haya pagado con su vida un comportamiento represivo que manifiestamente no fue proporcional?
Bueno, pero habría que ver cada caso, porque han habido, acordémonos de la época del terrorismo. Dejemos de lado esta vocación por la amnesia que tenemos muchos peruanos. Así empezaron y después fueron tomando cuerpo. Acuérdese usted cuál era la intención. La intención de esta gente era paralizar el país, bloquear carreteras. No les importaba los pasajeros abandonados, los productos que se malograban, los enfermos que quedaban en el camino. Hubo hasta algunos fallecidos, tomaron aeropuertos, son antiperuanos. Y esos antiperuanos tuvieron que ser repelidos por las fuerzas. Para mí, desde el primer momento debió tomarse una acción drástica, debió intervenir las Fuerzas Armadas y debieron contener todo esto. Pero y lo que se hizo en Ayacucho, fue la Fuerza Armada, ¿no? Que intervino en Ayacucho. Sí. Después intervino la Fuerza Armada, pero inicialmente hubo cierta blandura y yo reclamé más firmeza. Y ahí hay quienes, porque digo eso, me muestran a mí como si fuera un personaje funesto. Me tiene sin cuidado y se lo comunico públicamente. Podrán decir de mí lo que quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Quienes causaron ese caos fueron los Doctor elementos Blume, subversivos y los malos peruanos que se sumaron a esta propuesta. Está clara su opinión, está claro su punto de vista. Le agradecemos que haya respondido a nuestras preguntas esta mañana. Muy amable, muy buenos días. A usted, muy buenos días. 9:23, anunciantes y regresamos.